Muchas gracias por la presentación y bueno, les voy a hablar más que nada sobre lo que son los encuadres de la pobreza en los spots políticos de las campañas electorales. Esta investigación es del 2012. Lo que estamos pensando es hacer ahorita una con el 2018. Tenemos ya la mayoría de los spots codificados, nos faltaban los spots de Morena y del Partido del Trabajo, pero no los habíamos podido, el INE no nos los había dado, ya los tenemos ahorita, ahora ya nada más los vamos a codificar y ya vamos a llenar toda nuestra base de datos para también poder hacer un comparativo contra lo que sucedía con los encuadres y también con todos los demás estudios. Este estudio se desprende de un estudio general en el que analizábamos todo lo que era la imagen, el formato, el tipo de publicidad, la persuasión que se brindaba a través de los spots mediante diferentes rutas de persuasión, ya fueran las de Perlot, las rutas periférica y central o las de Venus. Si quieren. Bueno, como antecedentes, tenemos como es importante que los contenidos de la publicidad política durante la campaña hagan sobre todo hincapié en el sector más desprotegido. ¿Qué es lo que sucede? Y también porque es la importancia de este tipo de investigaciones. Estamos siempre muy expuestos a lo que es la publicidad política durante las campañas electorales. Entonces, siempre estamos atendiendo qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, cómo se van dando estas campañas. Pero realmente nunca las analizamos a fondo, nunca nos ponemos a pensar dentro de la publicidad política cómo estamos representados nosotros, cómo se representan los diferentes sectores, sobre todo en este caso el sector de la pobreza, ¿no? ¿Cuántos spots o cuántos temas de pobreza son incluidos dentro de este tipo de publicidad y sobre todo dentro de la agenda política? Como podemos ver en el Coneval, en el 2016 se habla de una disminución de la pobreza. En 2015 había aumentado, era del 42 al 46.2 y ahorita se habla de una disminución. Es algo muy chistoso porque hablaba Coneval de una disminución del 46.2 al 43.6, perdón, es que me da reflejo, y lo que hablaba de 55.3 a 53.4 millones de personas. Esto es cuestión de cómo la pobreza disminuye, pero en cuestión también de pobreza extrema. Lo que habla el Coneval es que a pesar de que disminuye esta pobreza extrema, en México tenemos más pobres. Y esto es base en parte la definición de pobreza que más adelante les vamos a explicar. Bueno, en las campañas presidenciales, sobre todo las del 2012, empiezan el 30 de marzo al 1 de julio. Tenemos 4 candidatos y hay 231 spots. También aquí hay un factor importante, ¿no? Dentro de los 4 candidatos tenemos a una candidata mujer, no por primera vez, pero sí una candidata mujer dentro del partido que estaba en el poder. Entonces, eso también hablaba ya de esta apertura que empieza a haber, ¿no? Estas opciones y sobre todo el que tal vez la candidata mujer podía ser o podría estar dentro de los 3 finalistas para llegar al poder. Gracias. El objetivo general de esta investigación, sobre todo de esta parte, porque como les decía, es parte de una investigación mayor, entonces únicamente para esta que les vamos a mostrar aquí era identificar los elementos que se presentan dentro de los spots políticos y que van a utilizar en el cuadro de pobreza, empleados por los candidatos a la presidencia durante la campaña del 2012. De aquí se generan unas preguntas de investigación que son cuál es el encuadre que se le da a la pobreza en los diferentes spots políticos y de qué manera se presentan a las personas en esta situación dentro de la publicidad política. También hacemos referencia al tipo de publicidad, a la narrativa que se utiliza y sobre todo también a los estereotipos, ¿no? Siempre pensamos que es lo primero que asociamos con una persona de escasos recursos, que va a estar sucia, que va a tener tal vez poca salud, el tipo de físico que va a tener, las personas, sobre todo pensamos, y yo creo que la mayoría lo hacemos, inclusive aunque no tratemos, piensas en una persona de escasos recursos y piensas en una persona morena, ¿no? Piensas en una persona de un nivel socioacadémico, de una persona de un nivel social alto y piensas en una persona tal vez no blanca de un color mucho más claro. Es uno de los principales
estereotipos que tenemos nosotros también arraigados. Creo que, y esto también es importante entender, los estereotipos per se dentro de mercadotecnia no son malos. ¿Para qué nos sirven los estereotipos? Para poder identificar rápidamente los públicos o los segmentos a los que nos vamos a dirigir. ¿Qué es lo negativo? Es la connotación negativa que se le da a este estereotipo, ¿no? Es el utilizar la palabra indígena para asociarlo con una persona inculta, con una persona ignorante o de escasos recursos. El que, no sé, las personas homosexuales sean de cierta forma, el que las personas de color sean de cierta o tal forma. Eso es lo negativo. Pero dentro del estereotipo realmente no hay negatividad, ¿no? Tenemos que también nosotros tratar de identificar cuáles son los diferentes segmentos y también entenderlos y respetarlos. La negatividad viene por las connotaciones que nosotros les damos. La justificación. A inicios de los 80s, el discurso más utilizado por la clase política siempre ha sido el combate a la pobreza. El 49% de la población mexicana se preocupa por este tema y también es el 43%, si no lo recuerdo, el 46.2% de la población en México se encuentra en esta situación de pobreza. Entonces realmente es también muy alarmante cuál es la cantidad de pobres que existen en México y cómo se está manejando este tema dentro de las campañas. El sector más vulnerable puede dar el triunfo a cualquier candidato o candidata con una campaña bien preparada. Si nosotros empezamos a enfocarnos, ya sea también en los jóvenes o las personas de escasos recursos, en diferentes grupos, y les hacemos llegar este mensaje dentro de la publicidad política, eso puede dar la vuelta. En Perú, en el 2006, con Alan Martínez fue lo que sucedió. En la segunda vuelta, Alan Martínez se enfoca muchísimo a los jóvenes. De hecho, tiene spots muy dirigidos para jóvenes. Son las estrellitas del reggaetón y otro tipo de spots que tal vez a nuestro gusto parezcan muy ridículos o tal vez un poco tontos, pero si llegan completamente a los jóvenes y si los ves hablan su mismo idioma, es un lenguaje muy sencillo, únicamente pide lo que se debe de pedir y no va más. Es muy práctico y muy objetivo sobre todo. Y precisamente eso le da toda la ventaja a Alan dentro de esas elecciones y él queda como presidente. Las preguntas en... Bueno, sí. Bueno, ya con todo esto generamos la hipótesis teórica. Dentro de la hipótesis teórica vamos a tener que los spots políticos utilizados durante la campaña presidencial del 2002 en México emplean un discurso sencillo a través del uso de personajes estereotipados que permiten la fácil identificación del mensaje. Esto debido a todo lo que les comentaba antes, ¿no? Cómo realmente se utilizan los estereotipos para poder dar cierto tipo de mensajes, para poder segmentar específicamente hacia dónde va este mensaje, cómo va a llegar y hacer todo más sencillo. Hay que recordar, y ahorita también lo vamos a tratar un poquito, el spot político generalmente solo dura 30 segundos, no dura más. Ya cuando está dentro de cine, que luego también vino toda esa legislación en la que duraba muchísimo tiempo dentro del cine, bueno, podías extenderte un poco más, pero en la actualidad, bueno, estábamos hablando de estereotipos en televisión. Y ahora bien, pobreza. Se habla de pobreza cuando el nivel de vida está muy por debajo de las mínimas normas establecidas, dependientes en la condición de desarrollo de un determinado país. También la condición de pobreza va a implicar alimentación inadecuada por la incapacidad de acceder a ella, ausencia de servicios de salud, educación, falta de empleos formales y viviendas dignas. Esto también nos va a llamar mucho la atención ya cuando se hagan las correlaciones, porque precisamente esto de lo que se habla sale en lo que es el análisis de contenido que se realizó. Va a existir un marcado estereotipo de lo que es pobreza y la forma en que esta va a ser representada al momento de exponer este tema. De nuevo, y también, no nada más en los spots, ¿no? En las series de televisión, en los programas, en las películas, en las telenovelas,
o era lo que manejaba toda esta publicidad. La publicidad central tiene también esta característica de que va a durar mucho más tiempo que la ruta periférica. La ruta periférica nos gusta, sobre todo los mexicanos, porque es bonita, ¿no? Porque tiene todos estos adornos alrededor, nos hace reír, nos hace emocionar, incluso nos hace llorar, tal vez cuando lloraba Andrés Manuel con su hijo, Peña Nieto cuando recordaba a su papá, y te emocionas y dices, ¡ay, qué bonito! Y compras todo ese mensaje, porque también así somos. Y creo que esa parte es muy importante entenderla. O nuestra cultura de telenovela es muy fuerte, nos guste o no nos guste, realmente así somos, y eso es lo que nos emociona, eso es lo que nos gusta, es algo muy característico de nosotros. Y únicamente entendiendo eso, también vamos a poder entender cómo funciona toda esta ruta de persuasión dentro de la publicidad política. El framing. Bueno, aquí Chu nos establece, y creo que esto viene muy de la mano con el spot político, cómo el framing va a ser utilizado para designar a este proceso mediante el cual la fuente o el centro de la información va a mostrar un problema de fondo, va a mostrar un concepto, un mensaje, y este va a traer consigo todo el contexto político específico y aparte consideraciones relacionadas con eso. Yo siempre pongo este ejemplo que creo que es como que muy fácil de entender con el framing. Podemos tener, no sé, un ciclón en Estados Unidos y va a afectar diferentes zonas, ¿no? Una zona marginada donde hay gente en extrema pobreza que son migrantes. Dos tipos de framings, uno negativo y uno positivo, puede ser el que, bueno, ahora como viene este huracán y toda esta zona irregular donde están los migrantes se va a ver afectada, vamos a hacer colectas para ayudarlos porque se van a quedar sin hogar, se van a quedar sin casa, pobrecitos, vamos a tener que apoyarlos. Ese sería un encuadre positivo. Uno negativo sería, bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque ahora, como viene este ciclón y va a destruir todas las casas de los migrantes, no van a tener hogar, van a necesitar comida, dinero, y va a iniciarse una ola de violencia donde ellos van a estar asaltando a la gente y hay que tener mucho cuidado. Tenemos la misma nota pero con dos diferentes encuadres que nos van a traer una situación de fondo con un contexto específico y con consideraciones aleatorias alrededor. Bueno, la metodología, ¿qué fue lo que se hizo? Realizamos un análisis de contenido para el cual hicimos un libro de códigos tomando de todo el marco teórico, fuimos tomando diferentes autores para hablar del formato del spot, del estilo, del diseño, de la imagen, de las rutas de persuasión, de los mensajes, etc. Se generó el libro de códigos y también una plantilla para poder vaciar la información. Al principio, las plantillas que utilizábamos, y esto es más que nada como un tip, tal vez esto no tenga mucho que ver, pero las plantillas que utilizábamos las imprimíamos y en ellas llenábamos toda esta información y después las vaciábamos. Realmente también, tal vez eso lo hacíamos más por mi generación, pero ahora tal vez los jóvenes ya es como que, pues lo pongo en la computadora y lo voy pasando, o sea, no tengo necesidad de irlo escribiendo. Pero bueno, nosotros tal vez todavía no teníamos eso, necesitábamos la pluma y todo escrito, pero realmente se puede hacer la plantilla digital y no pasa nada. La muestra que se tomó, que ahí es donde empieza la situación increíble, de los 231 spots, únicamente 56 hablaban de pobreza. Desde ahí estamos viendo cómo este tema, pues realmente hay mucho porcentaje de pobres, es un tema que siempre se ha debatido, es algo de lo que siempre se habla, pero dentro de la publicidad, no. Dentro de este esquema en el que voy a tratar de conquistarte para que votes por mí, bueno, ahí no, porque pues tal vez me pueda yo quedar en mal, ¿no? Los spots pertenecientes a los 4 candidatos fueron los que se analizaron, eran 90 y tantos del PRI, 15 de Cuadri, 40 y tantos de Andrés Manuel y no me acuerdo la otra cantidad, pero eran como
Hay una cosa que me comentaban precisamente de los de Cuadro, que era que el personaje de Enrique Peña Nieto tuvieron que quitarle protagonismo. ¿Por qué? Porque era muy simpático dentro de los spots de Cuadro. Te daba risa o luego lo identificabas. Entonces le robaba mucho protagonismo a él y tuvieron que recortarlo lo más que se podía, pero aún así brincaba mucho dentro de los demás. Y bueno, los de Josefina, pues, fueron... ustedes sabrán, ustedes lo recordarán. Que también hay toda una teoría de Josefina, que yo no estoy de acuerdo y la veo más como una teoría de conspiración, pero era el collar de perlas de Josefina, que en el momento en el que ella empieza a utilizar el collar de perlas, brincan, empiezan a subir los spots porque se le da como este realce, se le empieza a ver ya como una mujer empoderada. No estoy muy de acuerdo, pero bueno, son partes de las teorías que se manejan. Utilizamos a 4 codificadores cuya fiabilidad fue de un alfa de 0.81. Dentro de estos estudios, a veces el alfa es mucho más baja. Generalmente, si tenemos un alfa de 0.69, 0.70, ya es algo muy bueno. El por qué tenemos un alfa tan alta, pues no sé, tal vez es un poco de trampa también. Es porque yo trabajé con estos codificadores con los que yo conozco desde la maestría. Entonces, ya sabemos precisamente los conceptos, todas las cosas que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a presentar, y sobre todo porque nuestro asesor, si no fue el mismo, fue coasesor. Entonces, tenemos toda esa red. Sí. Porque el tiempo fueron cambiando los spots. Sí. La pregunta es si se consideró ese tiempo. Son, creo que 3 meses de campaña. Sí, fueron 3 meses, pero los codificamos hasta el final. Una vez que terminó la campaña, le pedimos al INE todos los spots, porque también hubo unos que quitaron y que no contaron y que bajaron. Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer aquí era utilizar únicamente los spots que el INE había considerado como la publicidad de ellos. Pero el criterio fue de todo el tiempo o al final. No, al final. Fue ya al final para ocuparlos. Ajá. ¿En el último mes? No, fue después de la campaña. Pero fueron después de todos los 3 meses. Ajá, de los 3 meses. Sí, fueron todos los spots. Ajá. Todos los spots de los 3 meses, pero la modificación fue al final de la campaña. Que todavía siguen en línea, los pueden consultar en el línea. Sí, todavía están. Estos todavía están en línea. Porque hay unos que no. Hay unos que sí quitaron. Y eso sí era como. Nosotros los teníamos, pero dijeron, no, es que esos no están dentro del criterio. Que son unos que quitaron donde aparecían actores. Creo que era Héctor Bonilla y María Rojo. Y esos fueron retirados. Dentro del libro de códigos, para esta investigación nos quedamos con la imagen y el diseño del spot, el mensaje donde identificábamos las rutas, el tema del spot y el enfoque del spot. El tema sobre todo para ver cuál se relacionaba con la pobreza. Los diferentes temas se fueron, o frames se fueron haciendo por montones alrededor de todos los spots. Y bueno, los resultados. En primer lugar, tenemos al protagonista del spot, donde generalmente este protagonista del spot era el candidato. Era muy poquitas veces, creo que lo tenemos después, en el narrador candidato de los 56, pues es él, ¿no? Entonces la imagen realmente era atractiva para él. Él era el que brillaba sobre todos los demás personajes. Generalmente mezclaba la vestimenta formal e informal y se mostraba con estudios universitarios. Siempre hacía esta referencia a sus estudios, a estar como que muy arriba de la gente de escasos recursos. ¿Por qué? Porque era como esta idea del Salvador, ¿no? Esta persona que está preparada, esta persona que es atractiva, que también fue mucha parte de lo que se vendió dentro de la campaña. ¿Mandas? Sí, todo esto es como que esta idea de, bueno, él es inteligente, él es guapo, él es atractivo, él nos va a venir a salvar. Y sobre todo en el caso de Enrique Peña Nieto, ¿no? ¿El siguiente?
viendo lo de En las imágenes, en los personajes secundarios tenemos esto, ¿no? Son neutrales, no son, en su mayoría, no son ni muy atractivos ni muy feos. ¿Por qué? Porque si fueran muy feos, nos iban a robar atención. Si fueran muy atractivos, iban a competir con el personaje principal. Pero ¿qué es lo que tenemos que son neutrales? Que únicamente es como que estas personas que están alrededor de nosotros oyéndolas en esta tonalidad gris, y nosotros somos los que vamos a llegar a ellos. La vestimenta es generalmente informal, muy pocas veces es formal. Los estudios universitarios obviamente son los mínimos, y tenemos a 22 personajes que son indígenas. Entonces desde ahí empezamos a hablar de esto, ¿no? De los 31 personajes secundarios que aparecen y que son neutrales, 22 son indígenas. Entonces ya estamos hablando de todo este estereotipo y sobre todo de cuándo se toca el tema de la pobreza, ¿no? Vamos a hablar de pobreza con un tema seguro que son los indígenas, que siempre los tenemos como gente sencilla o de escasos recursos, entonces tampoco va a mover mucho, ¿no? No vamos a hablar de la pobreza en la ciudad, de la pobreza de las demás personas de clase media, baja, sino de los indígenas, que ya tenemos esa preconcepción de que son gente de escasos recursos. ¿Qué tenemos? Generalmente utilizan música para suavizar toda esta información, para tener como que este contexto que les mencionaba de la ruta persuasiva, periférica, y cómo va el que se utiliza la música es muy importante, ¿no? Porque hablas de pobreza y hablas de algo malo, pero a la vez tienes algo que adorna y que no lo hace que se vea tan mal. ¿Hay que ver algo específico en música o...? No, generalmente no. Los matices son los típicos que podríamos denominar como políticos, el entonamiento en el que va de abajo para arriba y termina con una explosión musical donde habla el candidato. Pero esa es la plataforma general, la tendencia. De hecho, Frida Godín es otra compañera, ella trabaja mucho lo de la música y trabaja también, creo que ella trabaja más sobre todo en cuanto a himnos y todo el contenido político musical y cómo se va utilizando. Y precisamente mencionaba eso, que empezaba muy abajo, iba subiendo, explotaba y se acaba. Pero ya te distrae, ya te lleva. Sí, está como bastante interesante. No utiliza muchos gráficos. ¿Por qué? Porque si empiezan a utilizar gráficos, se nos van a quedar en la memoria. El porcentaje de la pobreza, cuántos son las personas pobres, cuántos son, porque empezamos a procesarlo y empezamos a tener este tipo de persuasión central en la que va a durar más, en la que vamos a recordar cuántos son los pobres que existen en México, y realmente es una cifra impactante, ¿no? Es el 43%, pues creo que es algo así muy relevante. El tipo del formato, bueno, es generalmente dramatizado y testimonial. ¿Qué es esto? En el que se dramatiza precisamente toda esta situación de la pobreza y también se da un testimonio. Yo conozco gente de escasos recursos, sé que la pasan muy mal, y yo tengo una relación con estas personas y por ellos voy a trabajar para que el pueblo salga adelante. Entonces conecta o hace este testimonio de que él tanto conoce a alguien de escasos recursos y va a trabajar para que esta persona se viva. También de anuncio directo, generalmente al ir acompañado de la pobreza y de el combatir a este tema, obviamente necesita tu voto, ¿no? Necesita venderse porque si no, no lo va a lograr. Entonces van muy de la mano. El anuncio directo es precisamente este spot donde deliberadamente, bueno, ellos deliberadamente piden tu voto, ¿no? Y aquí está el mensaje del spot, que creo que también es algo bastante importante, ¿no? Cómo se identifica de una manera muy fácil, sabes que estás hablando de la pobreza, en mucha parte por los estereotipos que se están manejando, por quién
no sé si voy a llegar a la quincena, no sé si puedo gastar en esto o en esto otro. Entonces, creo que eso sí es este concepto en el que podemos dirigirnos a todos en general y les va a llegar. También la esperanza de un futuro mejor, esta esperanza del cambio, ¿no? Esta idea de si yo gano, todo va a estar bien, todo va a estar mejor, que es lo que se vendía mucho, ¿no? Sobre todo por los candidatos que eran Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel, ¿no? Ellos representaban esta esperanza de un futuro mejor. Josefina no lo representaba tanto porque obviamente venía del partido que estaba en el poder, y Gabriel Cuadri porque tenía también esta asociación con el Baster. Entonces ellos no eran tan allegados a una esperanza de un futuro mejor, pero los otros dos sí. Y sobre todo, y obviamente la economía, ¿no? Uno de los temas principales, pero que vamos a ver ahorita en las correlaciones qué es lo que sucede. Pero ¿qué elementos? ¿Salarios o qué? ¿En cuál? En economía. En economía es... ¿Cómo pensar que se habla de pobreza? Sí, y hablaba de la economía en general de las personas, del desempleo, del trabajo, de todo lo que se iba, o la forma en la que ellos iban a mejorar la economía para combatir la pobreza. Hablaba de esta, Muy general. del desarrollo sobre todo, porque si hablan del desarrollo en una parte, ahorita se los voy a mostrar. Y el tipo de publicidad que se manejaba aquí era una publicidad positiva. A pesar de que había pobreza, los candidatos no iban a combatir. No iba a haber ningún problema porque ellos iban a combatir la pobreza. No iba a haber nada malo, ellos la iban a erradicar, ellos siempre tenían las propuestas increíbles para lograrlo. Nunca mencionaban cuáles eran las propuestas, solo mencionaban que tenían propuestas y que ellos estaban trabajando en la forma en la que se iba a erradicar la pobreza. Los héroes, exactamente. Esta idea del héroe que va a venir a rescatarnos, del Mesías, es lo que más brillaba. Y tenemos aquí las relaciones ya con la pobreza. En cuanto empezaba el tema de pobreza, los que más saltaban eran economía, delincuencia, valores, educación y cultura y salud. Economía, delincuencia y valores en una forma negativa, ¿no? Entre menos estuvieran estos, más iba a haber pobreza. Entre menos hubiera valores, delincuencia, economía, más iba a haber pobreza. Y aquí encontramos también esta relación rara, ¿no? Entre pobreza y delincuencia. Como hay ahí una anomalía, o tal vez es el mensaje que da dado de alguna otra forma. ¿Cómo se va a combatir? Mediante educación y cultura y mediante salud. Generalmente, y yo creo que es como por parte del estereotipo, si la persona no tiene salud, es porque es pobre. Si la persona tiene salud, entonces no va a ser pobre. Y es esta forma en la que educación, cultura y salud van a ser los elementos que van a ayudar a que se combata la pobreza. Bueno, los que más prometen también, ¿no? ¿Los que más prometen? Ajá. En los primeros puntos. Bueno, sí. Ajá. Y tenemos en estos, ya aquí, y es impresionante, ¿no? Como la pobreza no se relacionaba para nada ni con el género, ni con la campaña, ni con el ataque, ni tampoco con la reconciliación. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que esto también es un descubrimiento, ¿no? Es algo que nos arroja los resultados. La pobreza es de todos, no importa si eres hombre, si eres mujer, no importa si estás en campaña o no, no importa nada. Es un problema que abarca a todo el mundo. Entonces no va a haber un específico grupo al que le vas a llegar, sino a todos al hablar de pobreza. Sí, ¿no? Porque Y- luego también utilizamos géneros o grupos. porque Géneros, los LGBT, exactamente. Y ustedes los llevan haciendo banderitas. Y los vas a utilizar para manejar el mensaje, no para apoyar este mensaje. Y en este caso no. En este caso teníamos que la pobreza y el cambio se relacionaban de forma negativa. Entre menos hablaras de cambio, más ibas a hablar de pobreza. Y entre más hablaras de cambio, menos de pobreza. Y el desarrollo, de nuevo, se iba a utilizar como esta herramienta para que crecieras, ¿no? El desarrollo industrial, el desarrollo institucional, el desarrollo como ciudad, el hacer todas estas grandes obras iba a hacer que se acabara la pobreza. ¿Por qué? Porque se iba a generar empleo. Y esta creo que es la última para las conclusiones. Sí. Bueno, ya como conclusiones, ¿qué es lo que
que es lo que habíamos visto, ¿no? Cómo realmente estaban representados de esa forma y también con estos estereotipos. Dos estilos de producción que más van a estar presentes dentro de este tipo de spots son el dramatizado y el testimonial, que van a estar reforzados por el anuncio directo y el de identificación. ¿Por qué? Porque de nuevo vas a vender tu voto o vas a promover tu voto más bien en la forma en la que tú vas a pelear contra la pobreza. Tú vas a derrocar a la pobreza, pero necesitas que la gente te escoja. Necesitas que el pueblo vote por ti para que puedas lograrlo. La localización generalmente se ubicó en exteriores. ¿Y por qué? Porque necesitaba mostrar todos estos elementos donde se veía la pobreza, ¿no? Que se viera que no había suelo, que se viera que estaba sucio, que se vieran las condiciones en las que vivía la gente o en las que estaba. Eso es también de los más importantes. Se buscó reflejar en los spots, pero cuando hablaba el candidato, él hablaba en su oficina. Él estaba como que eran dos realidades o dos contextos totalmente diferentes, ¿no? Generalmente él estaba en la oficina, se tocaba el tema de la pobreza y empezaban todas las imágenes. Regresábamos con él y él ya decía, pues vota por mí. Hubo dos ocasiones en las que sí iba con la gente, pero generalmente era esta idea. Él desde lejos veía esta situación y buscaba combatir. Y bueno, se identifica que en la totalidad de los spots el candidato cumple con la función de narrador, una voz de tono firme y convincente, y se busca que sea relacionado con quien tiene las respuestas para el desarrollo del país. Esta idea de nuevo del Mesías, esta persona que nos va a salvar, este héroe que va a llegar y que es el que va a narrar toda esta historia nueva, ¿no? Todo este nuevo sexenio en el que vamos a tener todo este desarrollo que va a combatir a la pobreza. El lenguaje va a ser claro, habla del desarrollo del país y la educación como estos elementos que van a combatir a la pobreza, y de nuevo es un lenguaje sencillo, ¿no? Es algo fácil de entender porque es un tema que también puede presentarse o puede utilizarse como un arma, ¿no? Entre más hablemos de él, más puede ser criticados los diferentes partidos, los candidatos, porque todos van a estar relacionados de una u otra forma con el 42% de pobreza en México. Y se encontraron estas correlaciones negativas con los temas de delincuencia, valores y cambio. Cuando se trataban de estos temas, no se hablaba tanto de la pobreza, ¿no? Era como vamos a hablar de valores, vamos a hablar de cambio, vamos a hablar de la delincuencia, pero no los vamos a relacionar. ¿Por qué? Porque entonces va a ser todavía un problema mucho más grande. Y bueno, sería prácticamente todo. Y pues gracias. No sé si te hagan preguntas, comentarios.